Y vamos a hablar a continuación de algo de lo que creo que nos pedimos sentir muy orgullosos todos los palentinos, de nuestro patrimonio, por supuesto, pero cuando a través de una asociación, como es la Asociación Cluny Ibérica, se trata de poner en valor, de apostar por nuestro patrimonio, no solo preservarlo, sino también promocionarlo, difundirlo, creo que es un motivo más que suficiente para dar un espacio a esta asociación, y tenemos con nosotros a dos de sus representantes. A Zoilo Perrino, lo primero de todo, muy buenas. Buenas tardes. Que viene muy bien Nacho. acompañado por el presidente, por cierto, en este caso, Fernando Díez. Muy buenas, Fernando. Muy buena, Nacho. Decía yo, esto es un conglomerado, ¿no? Una unión de fuerzas, Zoilo, en la que, vamos a decirlo así, el objetivo es que nuestro patrimonio sea un poco eje vertebrador económicamente hablando, ¿no? En este caso, nuestro territorio. Tal cual. Lo que se trata es de que podamos hacerle un agente activo al final. No es solo una visión contemplativa de ese patrimonio histórico que tenemos tan sumamente rico en poblaciones tan sumamente pequeñas muchas veces, con un gran problema de conservación y todo lo que sabemos todos. Tenemos que hacerle participativo, y eso se hace a través de la propia gente que habita esos sitios, que es lo que intentamos en la asociación, implicar y poder ponerlo en marcha al final. Claro, hablamos de, por ejemplo, 3 sitios cluniacenses en Palencia, 3 sitios que son puntos clave del Camino de Santiago también, como son Carrión de los Condes, voy a la inversa, Villalcázar de Sirga o Villasilga, y Fromista, Fernando, que lo conoce muy bien, con, vamos a decirlo además, 3 templos, 3 edificios que son muy identificativos del Camino de Santiago, ¿no? Que también de alguna manera tienen tirón per se, que gracias al camino tienen movimiento de gente habitual, pero que quizás también el objetivo sea abrir más posibilidades, ¿no? Sí, básicamente eso es lo que pretendemos, que ya tenemos cierta oferta turística, cierta oferta patrimonial. De hecho, tanto San Zoilo como San Martín eran los propios monasterios cluniacenses. El caso de Villasilga es diferente porque era un sitio que dependía de San Zoilo y era otro lugar, pero bueno, incluso la apuesta que hay y la oferta que tenemos en los distintos municipios, que se ha hecho y se ha generado y sobre todo se ha mantenido gracias al Camino de Santiago, ¿por qué no añadirle un poco más y conseguir que ese propio patrimonio nos ayude a mantener social y económicamente a nuestros pueblos? Porque si no, nuestros pueblos, y luego que tampoco pretendemos que sea un monopolio de solamente el camino y el peregrino. Y el peregrino va a ser muy bien recibido siempre, pero ya estamos viendo que gracias a la oferta de recursos turísticos y patrimoniales y gastronómicos, no nos engañemos, estamos consiguiendo que no solamente sea con los peregrinos y no solamente sea estacional, sino que ya cada vez es más la duración en el espacio y en el tiempo, el hecho de que viene gente a visitarnos y viene gente a querer conocer nuestra historia, que eso es una parte muy importante de lo que estamos tratando de conseguir, recuperar y presumir de nuestra historia, porque lo contamos siempre, que los franceses no es que no lo echen en cara, nos lo dicen. Aquí el que puso la pasta para que funcionase y en Cluny se hiciese la iglesia más grande de la cristiandad fue el rey Alfonso VI, que para los leoneses es, bueno, como Dios y todos los santos, pero bueno, no deja de ser un rey castellano que fue el que llevó un montón de dinero para que se hiciese la mayor iglesia del mundo. Y en una época en la que Europa estaba germinando y empezaba a florecer, no había, a pesar de las regiones, no había tanta frontera como puede haber ahora, pero ya ese germen de la Europa, que ahora se pretende a través de la propia Unión Europea y a través de otros organismos, mantener la idea, el concepto del mundo occidental, de una cultura judio-cristiana, una cultura que sea parecida. Claro, eso también viene un poco siguiendo la estela o vamos a decirlo así, ¿no? Las enseñanzas de la propia filosofía cluniacense, ¿no? A efectos prácticos, ¿qué supone ya para estos municipios palentinos, para estos templos de alguna manera, el formar parte de ese selecto club? Que ya somos parte del club como tal, ¿no? Digamos que la asociación es un apéndice para intentar precisamente promover más todavía. De hecho, hace apenas unos meses se ha unido también Santibáñez de la Peña, con San Román de Entrepeñas. Al final, en la línea de lo que dice Fernando, es un elemento de diferenciador fundamental para unas poblaciones muy modestas en cuanto a número de habitantes. Siempre hemos tenido el leitmotiv desde Burgos hasta León, esas etapas duras, ese clima árido o mucho sol, intempestivo a veces, como que siempre lo hemos vendido así nosotros mismos muchas veces, mal de hecho.
Pero este revulsivo que pretende ser el hecho de ofertar un matiz cultural muy diferenciador, porque es algo que igual no tienen en tanta importancia histórica ciudades como León o como Burgos, pero sí que la tenemos en nuestros pueblos. Parece que hay que aprovecharlo, porque si no sería de llamarnos tontos, que es lo que hemos aprendido también quizá a partir de la Federación Europea. No sé si, Fernando, cuando hemos salido en el 2015 o así, teníamos la Feria de Turismo Cluniacense, en el que entre los propios sitios de la Federación, que hoy ya son más de 200, que estén integrados en la Federación, pero tenemos identificados más de 2000. Se hacía una feria de turismo cluniacense, hace poco también en otros se ha hecho una en torno a la cultura del vino, que también se creaba en los propios monasterios. En fin, darnos a conocer entre nosotros mismos y en una red a nivel internacional, concretamente continental a nivel europeo, y además en algunas ocasiones también nos ha puesto en plataformas como ha sido la feria de turismo, la primera feria de turismo virtual para profesionales del sector en Beijing, nada menos, y ahí estaban en avatares, ha sido pues poco antes de la pandemia, ¿fue? Sí, antes de la pandemia. Adelantándonos a esos tiempos de pantallas, ahí estaba pues nuestra Fromista, nuestro Sanzoilo en China, nada menos. Incluso partes, vamos a decirlo así, redescubiertas, ¿no? Que alguna vez lo hemos comentado, como en el propio Sanzoilo, un edificio que se podría dar, vamos a decirlo así, por amortizado ya en sí, es un conjunto histórico y patrimonial excepcional, pero claro, es que escarbamos un poquito y aparecen más cosas y tenemos la posibilidad además de mostrarlo de forma virtual. Eso es una fortaleza más, ¿no? Y una necesidad. Al final también en Sanzoilo es el ejemplo que siempre pongo porque es paradigmático de cómo algo en lo que tienes un valor excepcional, como puede ya ser el claustro, que entra por los ojos. Quizás hay que enseñarlo mejor, pero de no tener absolutamente nada del pasado medieval de un sitio tan sumamente importante, poco a poco nos ha ido desvelando una serie de pequeñas píldoras, a veces tartas enteras, como ha sido con la portada, que nos ha puesto de nuevo en el mapa, digamos, de esa historia medieval del siglo XI hasta el XVI, que se hace el claustro. Y lo ha hecho desvelándolo poco a poco. Recientemente han sido ya ese claustro románico, uno de los escasos ejemplos que tenemos, que es del siglo XI, por lo que nos ha salido, con también piezas del siglo XII, ahí tendremos que seguir investigando para verlo, que ha sido hace apenas un año y medio y que estamos, con suerte, antes de que acabe el año, podemos presentarlos y tenerlos a la vista, restaurados, y para seguir intentando interpretar ese espléndido lugar que seguro que era. Ese conjunto que tiene algo que tiene alma. Esto es mirar al pasado o incluso apoyarse en el pasado para mirar al futuro y afrontarlo con, pues, no sé si con más optimismo, pero bueno, con objetivos claros, ¿no? Por lo menos con ilusión, con optimismo y con ilusión. Y luego eso, que es que estamos descubriendo que, aunque vivamos en una zona que ahora está más despoblada, es que históricamente tuvo un peso muy importante a nivel europeo. Sí que es verdad que los conceptos de nación y país y continentes como tal no existían, pero la cultura de la que somos herederos, ahí está. Ahora mismo estamos viendo imágenes de capiteles en los que se reflejan actividades del día a día que fueron los monjes negros de Cluny los que les incorporaron. A la forma de transmitir conocimiento. La cultura del vino, el trabajo en el campo, especialmente en los viñedos y en otro tipo de actividades, los canteros, cantidad de profesiones que había que se molestaron ya en ese momento, que hablamos de hace ya 9 o 10 siglos, se molestaron en dejarlo reflejado en los capiteles y curiosamente estamos viendo los mismos modelos y los mismos tipos de representaciones en puntos separados a casi 1500 kilómetros de distancia y sin embargo, a pesar de la época y a pesar de la dificultad teóricamente de la movilidad, porque aunque tengamos un concepto de que antes la gente nacía y se moría en su entorno, eso ha sido más reciente. Hace 10 siglos o 9 siglos no, 9 siglos no, porque una de las cosas que tenían que hacer todos los abades de los monasterios era rendir cuentas al abad principal que estaba en Cluny y
tenían que tener los caminos despejados y bien y transitables para poder comunicarse entre unos y otros y poder llegar a la casa madre, por así decirlo. Y eso es algo que parece como que vivimos en un territorio que sí, hemos tenido castillos y monasterios, iglesias, pero todo eso tiene un trasfondo que es la potencia económica que tenía para aquellas épocas, a pesar de que la población tampoco es que fuese mucho más, pero sí que, bueno, de hecho hemos estado ahora en Suiza con la Asamblea Nacional General de la Federación y allí hay lugares que dices, joder, si es que esto es como que estás en la ribera del Carrión, porque prácticamente en los monasterios que hemos encontrado, salvo los que están integrados o incorporados ya en grandes ciudades, el entorno es muy parecido en todos ellos, por la altitud, por el clima, por el paisaje, por valles donde se puede aprovechar muy bien la agricultura y eso todo nos ha venido muy bien porque al final hasta las huertas que tenemos vienen también de ese mundo o lo llevábamos allí nosotros, que eso también es una pelea que tenemos entre comillas lo de pelea, porque tanto la escultura como representaciones no sabemos quién fue el primero. Bueno, el movimiento Cluny que dio mucho de sí en el pasado y ojalá que lo pueda dar también en el futuro, que sea una ventana más de esperanza para mirar hacia el futuro y para intentar dar un poco más de vidilla económicamente hablando a nuestro medio rural, a nuestros municipios. Zoilo, Fernando, muchas gracias a los dos por haber venido y sobre todo por ese trabajo que hay detrás de la asociación, que como decía, ojalá que siga dando frutos y que lo veamos cada vez más presente en nuestro territorio. Gracias a Muchas vosotros. gracias.